Dios les bendiga, mis niños. Espero estén muy bien. Les saluda su maestra Evenia. Hoy aprenderemos de un gran guerrero de la fe. ¿Quieren saber quién es? Oh, sí, por supuesto. Su nombre es Samuel. Pero primero oremos al Señor Jesús. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Señor Jesús, gracias por esta clase que nos permites escuchar nuevamente. Le damos gracias por un nuevo día, por nuestra salud, por nuestros alimentos, por nuestra familia. Guárdanos cada día, ayúdanos a consagrarnos todos los días. Ayúdanos a aprender mucho de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, mis niños bellos, vamos a leer el libro más importante del mundo. Leamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 28. Y dice así: Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Había una mujer llamada Ana, y ella no podía tener bebés. Y ella deseaba tanto tener bebés, porque era humillada por no tener bebés. Las demás esposas podían tener muchos bebés, pero ella no podía tener bebé y se sentía muy triste, muy mal. Pero ella sabía que el Señor Jesús no la iba a abandonar. Un día decidió orar con todas sus fuerzas y con todo su corazón, y fue al templo a orar. Y le dijo Ana al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva a ti, para que te sirva toda tu vida, que se consagre a ti. Y Dios escuchó su petición y su necesidad. ¿Y saben qué pasó? Dios le regaló un hermoso niño a Ana y le puso por nombre Samuel. Ana le dedicó a Samuel a Dios para que le sirviera. Ana le enseñó muchas cosas a Samuel porque le iban a servir en su vida. Y cuando el niño creció, Ana lo llevó al templo y allí el niño Samuel le ayudaba en el templo a Elí a barrer, a tener limpio el templo. Una noche le ocurrió algo muy especial. Estaba Samuel dormidito en su camita, cuando de repente escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó rapidito y fue donde estaba Elí, un señor que vivía en el templo junto con Samuel. Era el sacerdote del templo y él es el que acompañaba a Samuel. Samuel le dijo: ¿para qué me llamaste? Elí le respondió: yo no te he llamado, regresa a tu cama y acuéstate. Se regresó Samuel a su camita y luego vuelve a escuchar de nuevo: Samuel, Samuel. De nuevo se levanta Samuel y fue donde Elí y le dice: ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: yo no te he llamado, regresa y acuéstate. Por tercera vez escucha la voz Samuel: Samuel, Samuel. Y vuelve a ir a Samuel donde Elí y le dice: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Entonces Elí entendió que la voz que Samuel estaba escuchando era la voz de Dios. Entonces Elí le dice a Samuel: ven y acuéstate. Si vuelves a escuchar la voz, tú le dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, muy obediente, se fue a su camita a dormir, pero no podía dormir. Estaba pendiente a ver si aquella voz otra vez le volvía a hablar. Y de repente, otra vez la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y quieren saber qué le dijo Dios a Samuel?
Sí, por supuesto que queremos saber. Dios le dijo a Samuel que algo malo iba a ocurrir con Elí y con sus hijos, porque los hijos de Elí se estaban portando muy mal y su padre Elí no los estaba corrigiendo. Y la gente ya no quería ir a orar al templo porque sus hijos eran muy mal portados, eran unos desobedientes, no estaban dando un buen testimonio, más bien hasta les robaban las cosas. Ellos ya no querían ir a orar por culpa del mal comportamiento de los hijos de Elí. Y le dijo Dios que los iba a castigar a los hijos de Elí y a Elí por su mal comportamiento. Cuando Samuel se levantó en la mañana estaba muy nervioso y pensaba, ¿qué le digo a Elí? ¿Cómo le cuento esto? Ya que la noticia pues no era muy agradable, ¿verdad? Pero Elí se levantó también en la mañana y él tenía la gran curiosidad. ¿Qué le había dicho Dios a Samuel? Entonces fue a preguntarle a Samuel. Pero Samuel no le quería decir, pues no era una noticia muy bonita. Pero Elí insistió e insistió. Entonces Samuel le contó a Elí lo que el Señor le había dicho. Entonces, pues Elí se puso un poco triste, pero dijo, el Señor sabe lo que hace y Él va a hacer lo que Él quiera. Pasó el tiempo y Samuel se portaba muy bien en el templo, trabajaba mucho en el templo, era un niño muy obediente. Luego creció, se hizo una persona adulta y Dios lo usó y fue un profeta de Dios muy consagrado a Dios. Ese era un propósito que Dios tenía en su vida. También nosotros niños debemos ayudar en casa a ordenar los juguetes, ayudarle a papá, a mamá, a ser obedientes con papá y mamá porque Dios premia a los hijos obedientes. Bueno, en esta historia nos enseña que tantos los niños como adultos debemos estar atentos para escuchar la voz de Dios y también podemos servir a Dios sin importar la edad. Ya puede ser una persona muy adulta o puede ser una persona bastante joven. Para Dios no hay edades. Cuando Él quiere servir, cuando Él quiere que alguien le sirva, que alguien se consagre a Él no anda viendo edades, Él solo lo hace. Ahora Dios se comunica con nosotros por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios o por las prédicas de los hermanos en la iglesia o fuera de la iglesia. Antes le hablaba directamente a la persona, pero ahora se comunica de esta manera, por medio de la palabra que nos ha dejado o por las prédicas de los hermanos en la iglesia. Tengo una lista para que podamos distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Cuando no es la voz de Dios, tú te sientes confundido por algo que te dicen o algo que te sucede. Te sientes muy confundido, no sabes qué hacer. Deseas hacer algo que no está bien. Sabes que no está bien, pero tienes aquel deseo en tu corazón y esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del maligno. También dudas de Dios. Esa no es la voz de Dios. En la lista que Dios nos habla, deseas hacer algo bueno, deseas amar y servir a Dios cada día. Y con todo tu corazón tienes amor por las demás personas, te sientes aquel sentir por servir a los demás y tienes paz en tu mente. Tengo algunas preguntas para ustedes, ya terminando casi la clase, para que recordemos lo que habremos hablado en esta clase. Y la primera pregunta que les tengo es, pregunta número 1. ¿Qué promesa le hizo Ana a Dios al momento de orar? Recordemos en la clase lo que hablamos. Pregunta número 2.
¿Quién pensaba Samuel que le llamaba? ¿Quién era que pensaba Samuel que le llamaba y le fue a decir, ¿me llamaste? Pensemos. Pregunta número 3. ¿Quién le habló a Samuel durante la noche? Acordémonos quién era que le decía, Samuel, Samuel. Pregunta número 4. ¿Por qué creen ustedes que Dios le habla a Samuel aún siendo un jovencito? Pensemos. Y pregunta número 5. Cuando Dios quiere hablarle a la iglesia, ¿por medio de quién creen ustedes que lo hace? Pensemos un poco según la clase que hemos escuchado para que sí podamos aprender un poco. Y queremos enseñarles un versículo. Y dice así. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Repitamos de nuevo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Despidámonos con una oración. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Señor Jesús, gracias por esta clase que nos permites escuchar. Ayúdanos a ser niños consagrados y a servir a Dios, a ser unos niños obedientes con nuestros padres. Bendiga a nuestra familia, a nuestros compañeros de escuela dominical y a todos los maestros de escuela dominical, a nuestro pastor, hermano Melco, a los ministros, a todos los hermanos de la iglesia. Bendiga a aquellos niños que no tienen alimento, aquellos niños que están enfermos. Y todo se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos niños. Será hasta la próxima clase. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.